Está demasiado bonito. Se siente un ambiente más relajado en Gramado. Hoy vamos a estar conociendo los mejores lugares de Gramado y Canela. Ahora mismo estamos en Canela y vamos a estar conociendo por acá porque es una ciudad que está justo al lado de Gramado. Prácticamente se forman como dos. Y entonces el bus tour, que es donde vamos a empezar este recorrido, llega por todos estos lugares y vamos a estar conociendo todo lo que hay. Así que vamos a comenzar. Bueno, hoy todos los lugares que vamos a estar recorriendo va a ser en el bus tour, ya que es la forma más rápida de recorrer todos los lugares. El precio es de 88 reais y nos dan esto, que es básicamente como un itinerario de todos los lugares a los que vamos a pasar. Está genial, así que acompáñenme a conocer Gramado y Canela. Bienvenidos a la Catedral de Piedra de Canela, el turístico, o sea, lo principal de acá de Canela, la Catedral de Piedra. Vean qué bonita está, o sea, tiene una estructura bastante rara y el reloj ese ahí encima, no sé si funciona, creo que no funciona, pero se ve bastante interesante. Como ya les dije, conocida como la Catedral de Piedra, tiene un estilo gótico con sus altas torres y vitrales coloridos que lo hacen parecer de un cuento. Canela para nada es igual que Gramado, estructuralmente no se parece mucho a Gramado, pero dato curioso es que Canela tiene muchísimos puntos turísticos, de hecho tiene más atracciones que Gramado y eso es lo que vamos a estar conociendo hoy. Eso está aquí justo al lado de la iglesia, o sea de la catedral. Quiero que vean que la estructura de Canela es muy parecida a la de Gramado, pero no llega a ser igual, o sea, esa perfección que sentí, que les comenté en el anterior video en Gramado, pues aquí no la siento, es como más... Y aquí el letrero de Canela, que tenemos que hacernos una foto ahí. Al parecer, no sé si está correcto lo que voy a decir, pero al parecer las farolas de aquí son esta cosita que está bastante bonita. No sé cómo se ve de noche, no vamos a tener la oportunidad de recorrer Canela de noche, pero estas son como tipo las farolas de aquí, es lo que se ve a los lados de la calle y se ve bastante bonito. Mira, de hecho sí tiene luces, esas son las farolas de acá. Vean, básicamente esta es como decir la rúa principal de acá de Canela. Miren un auto del Museo Egíptico que vamos para allá ahora mismo. Tienen la pirámide esta que es la Esfinge. Esta calle va directa a la catedral, o sea que nosotros venimos subiendo por acá y subimos directo hasta la catedral, cosa que se ve bastante bonita. Ven lo que les digo, que la estructura no es igual que la de Gramado. Si vieron el video de Gramado pudieron ver todas las calles, que la estructura era como así bastante bonita. Esta también está bonita, pero no es igual, ¿me entiendes? Es diferente. Pero Canela tiene más atracciones que Gramado, eso sí. Miren, ustedes saben que yo donde voy siempre que me tengo que llevar un souvenir, entonces vamos a llevarnos un souvenir de Canela. Gente, miren, esta básicamente es una tiendita de aquí de Canela, donde básicamente supongo que venden souvenirs sobre todo. Ay, mira, uno por 22 reais. Mira, venden la catedral en pequeña, por supuesto. Tienen llaveros también, pero yo prefiero los pines. Ay, qué lindo, por 78 reais. Mira, ya tenemos el souvenir. Bueno, vamos aquí a un café de aquí atrás porque tengo ganas de ir al baño. Mira, esta aquí que dice café Bisotto, chocolate cuente, sorbete. Miren, aquí también la silla de los lugares tienen esa telita tipo piel. Tipo lana de... Tipo lana, sí. Es como una piel lanosa, así. Miren, básicamente estos son los dulces que venden aquí. Uy, ese se ve bien rico. Miren, estoy en el baño del café y me da mucha gracia porque aquí, o sea, justo al lado de la taza está esta ventana. Y si hay una persona pasando por ahí, mira para arriba, me ve aquí parado. No, ¿qué? Tomándonos un espresso en Canela, gente. Espérate, miren, aquí está el azúcar. Sí, azúcar refinado. Me siento en una película ahora mismo. Está bueno. No lo puedo creer, es Iron Man.
Miren, ya tenemos todos los pases. Lo que pasa es que si lo compras en como una terminal de este bus tour, te sale todo más económico porque tienen descuentos. Por ejemplo, el Sky Glass tienen 50% de descuento con ellos, lo cual es perfecto porque, como les expliqué desde el principio, las cosas son extremadamente caras. Imagínense que en todas las atracciones que compramos, que no son todas, literal fueron como 3 o 4, fueron 800 reales y poquito más. O sea, bastante dinero. Así que apoyen este video dejando su like, su comentario, suscríbanse, compartan, super like, super chat, todo lo que puedan de apoyo, porque de verdad que este video ha sido tremendo. Es todo por ustedes, ¿ok? Y bueno, aquí tenemos los pases para visitar los mejores, porque si entramos a todo eran demasiado dinero, pero los mejores los vamos a visitar. Miren, cambiamos de bus. El bus tour de 2 pisos está ahí adelante. Estamos en otro. Porque cuando tú llegas a una parada, que es la parada donde está el Parque do Caracol, donde está la cascada bonita, que la vamos a conocer, tienes que cambiarte de bus para ir al Sky Glass. Pero todo eso viene incluso en el precio del bus tour. ¿Me entienden? Cuando pagan el bus tour, todos los bus tours están inclusos en ese precio, o sea, incluidos en ese precio. Así que ahora vamos para el Sky Glass. Dios mío, qué emoción, estoy muy emocionado. Vean aquí. Llegamos a la Sky Glass. Para las personas como yo que les gustan aventurarse, sí, porque yo dije, si no hay bus y no hay nada para llegar a Sky Glass, voy a venir caminando. Es imposible. Ni lo piensen, no se puede venir caminando de ninguna manera. Bueno, ya entramos, miren cómo se ve. Dato curioso, y si ustedes van a venir a todos estos lugares, ustedes necesitan tener siempre encima sus documentos porque en todas partes te lo piden. Eso es algo que sí hay que tener en cuenta, que siempre tienes que andar con tu pasaporte o tu documento ID, no sé. Ay, Dios mío, es ahí, ya vamos a subir. Ahora venimos a tirarnos foto, primero quiero subir. Creo que no cabe. ¡Wow! ¡Qué increíble, gente! Miren esa vista. Bueno, básicamente te quitan todo para entrar, no puedes entrar con nada que no sea tu teléfono. Incluso me quitaron la cajita de los micrófonos, no puedes entrar con absolutamente nada. ¡Wow! Miren eso, ¡ay no, qué emoción! Vamos a llegarnos a gente, esto está alto y miren, ya estamos caminando por encima. Dios mío, sí que está alto. Ay, me está dando un poquito de mareo. Oh, ¡ay, qué susto! Me está dando mucha... Es que yo le tengo miedo a las alturas. Mira. Como pueden ver, el Sky Glass básicamente es esta plataforma que se encuentra a 360 metros sobre el nivel del mar, ofreciendo una perspectiva única del paisaje. Un dato curioso es que es la mayor plataforma de vidrio del mundo, que se extiende dentro de un cañón, avanzando 35 metros sobre el Valle de la Herradura. ¡Wow! Tiene una capacidad para 260 personas, lo que significa que vas a estar compartiendo el lugar con muchísima gente. Y bueno, aquí lo pueden ver que sí está lleno de personas. Es bastante difícil tomarse una foto. Miren, eso de ahí abajo es otra atracción que se paga por separado. Cogimos solo esto porque con esto sale un poquito más caro. Entonces, como que no. Pero vean la vista. Además que con eso sí me iba a dar una hipoglicemia allá arriba. Hipoglicemia no, una crisis, un infarto, me iba a morir. Da toda la vuelta por allá. Vean aquello lleno de gente. Eso es lo que no me gusta, que está lleno de personas. Pero bueno, es turismo. Y esto aquí es como un restaurante. Lo único que no me gusta, y creo que lo hacen adrede, es que el bus pasa 2 horas después de que te deja aquí. ¿Qué voy a hacer en esas 2 horas? Si yo vine nada más para subirme en el puente de cristal, ¿qué voy a hacer? Consumir. Miren, ahí tienen silla y todo para hacerse fotos. Vamos a hacer una foto en aquella de allá. Vean qué vistas más bonitas. Miren, yo quiero hablar seriamente sobre un tema y no es cosa mía, y es que es todo extremadamente costoso. Ok, entiendo que estos lugares tienen que cobrarlo bastante, pero es que se pasa de lo bastante, extremadamente costoso. Y nos salió más barato porque compramos en el bus. Pero es que todo, como decía en otros videos, cosas que no tienen sentido, son extremadamente costosas solamente porque están aquí y porque es turismo.
Dios mío, es increíble como ver un paisaje natural, una cascada, que es la que vamos a la siguiente, que se llama Cascada Caracol. Es increíble como ver un paisaje natural, que no es artificial, no es hecho ni nada, cuesta tanto dinero, es lo que no entiendo. Pero bueno, así funciona el capitalismo, el sistema mundial, todo. Bueno, nada, que consumir es un poco imposible porque el estómago te lo pide. Lo bueno es que hay tiendas baratas, hay caras y baratas. Las caras son las que tienen las sillas de piel, así. Bueno, nos pedimos esto, no sé ni cómo se llama, El Muffy. Vamos a probarlo. ¿Qué gusta? Nunca había comido. Pero un panquecito, pero más corto. Qué rico está, los dos son míos, ¿no? Mira, vamos a ir caminando a los teleféricos, básicamente. Estoy súper enojado porque esta cosa tiene un solo bus y se demora. Ya vieron, allí en el Sky Glass, que prácticamente es eso, no hay más nada. Tuvimos que esperar 2 horas por este bus. Y en la parte donde reservamos el bus nos dijeron que después del Sky Glass podíamos ir a los teleféricos. ¿Qué pasa? Que el bus después del Sky Glass no pasa por el teleférico y tienes que esperar otra hora más. Entonces en todo eso se te va el recorrido. Para mí lo hacen intencional porque incluso hay paquetes en los que tú puedes alquilar el bus por 2 días, 3 días. Para mí lo hacen intencional para que no te alcance el tiempo. Pero es que no tenemos tiempo para estar aquí, entonces... Claro que me tengo que estresar porque por 88 GA me estoy pasando la tarde en 2 lugares porque el bus se demora 3 horas. Me tengo que estresar. Entonces ahora tenemos que ir caminando. Vean, desde aquí se ve la cascada. Y la cascada tiene un parque que también vamos a estar visitando. Ahora lo que vamos a hacer es montar los bondiños que aquí están. Ay, Dios mío, qué emoción. Ay, qué emoción, qué miedo, es que está muy alto, ¿no creen? Hay un poco de fila, pero bueno, se suponía. Es que imagina cuántas cosas podría pasar. Ay, no, estoy entrando en pánico. Tiene un máximo de 8 personas. Ay, ya nos toca. Yo quería hablar bastante con ustedes encima de esta cosa, pero nos montaron con gente desconocida y me dio pena. Bueno, las puertas se cierran automáticas. Es como que eso nunca para. Va subiendo, va andando, tú te bajas cuando ellos te digan, pero eso nunca para, literalmente. Básicamente, o sea, como que te sube, te baja y así es para que veas todos los lugares del parque. Vean, aquí hay mucha naturaleza. Estamos solos. ¡Ah! No lo puedo creer. Fotos. No hay nadie. Cuando hay gente cerca, te da pena hablar. Ya casi. Sí, legal. Ahí vamos. ¡Wow! Y llegamos a la próxima parada. El recorrido es bien corto. ¿Me tiraste foto? ¿Y ahora por dónde viramos? Ah, sí, supongo. ¿Se paró? Ah, no. Es contigo, es de ahí a aquí. Se me caigo, y te creo. Vamos a volver y no hay tanta gente. Y bueno, ahí tienen la cascada Caracol. Eso es allá arriba. Está demasiado bonito. Y esos fueron los bondiños. Ahora por supuesto hay que ir caminando porque el bus se demora otra hora más y no tenemos tiempo para eso porque ya como pueden ver es bastante tarde y eso que salimos temprano. Ahora toca el Parque do Caracol, que es el parque principal de la cascada. Vamos a ver qué es lo que hay dentro.
Nada más al entrar ya hay muchísimos negocios, tanto de comida como de souvenirs. La atracción principal es este mirador, que la verdad no tiene nada especial después de que visitas los teleféricos, porque los teleféricos tienen como una vista completa de la cascada y aquí la estás viendo por medio de un cristal. Las otras atracciones, que básicamente como que tirarse como de con una rienda, tirarse como para abajo de la cascada, eso hay que pagarlo, y muchas otras cosas dentro del parque también hay que pagarlo porque no están incluidas en el precio de entrada, cosa que me parece bastante mal porque fue bastante caro. Pues nos vamos del Parque de Caracol, que sinceramente no tiene nada de especial después de ver los teleféricos, porque les digo, es la misma vista, lo que en Parque de Caracol está por medio de un cristal. Ahora vamos para el Museo Egíptico, que no tiene como la gran cosa, porque no es original, por supuesto, pero a nosotros nos gusta la cultura egipcia y decidimos visitarlo. ¡Ay, mi niño! ¡Ay, cómo vos está! Vos sos un egipcio. ¡Ay! ¡Ah! ¡Me ataca! ¡Ay, mi niño! ¡Ah, me ataca! ¡Ay, ay! Bienvenido, ¿no? Ay, qué lindo. Te doy un besito, sí. Ay, qué lindo que soy, sí. Sí, sí. Chiboy, ¿tienes comida? Bueno, chao. Vamos a entrar. Bueno, entrando nos empezaron a tomar fotos, que dato curioso, esto lo hacen en todas las atracciones para al final cobrártelas y ya tú te imaginas el precio. Pero lo hicimos porque estaba divertido. El acto de hacerlo no lo pagas, lo que pagas es la foto al final si quieres, por supuesto. Lo que pasa es que da un poquito de pena decir que no después de haber hecho todo este paripé. Ok, después de toda la sección de fotos que nos hicieron, que es una foto 20 reales, pero compraré una o dos porque para recuerdo está bien bonito, te visten todo, está genial. Miren esto. A mí me encanta la cultura egipcia, no sé a ustedes, pero yo la disfruto mucho. Me encanta todo el tema de los dioses, de los faraones, me encanta toda esa cuestión y este museo sí o sí había que entrar. Y esta era como la atracción más novedosa, que es una pirámide dentro del museo donde hay momias que básicamente las puedes ver. Pero no sé, lo digo porque no sé si es real o es mentira, me daba que era real. No sé de verdad, se veía muy real. Mira este. Luego ya nos fuimos y quiero contarles algunas de las atracciones que hay. Son este parque de hielo donde tú puedes como conocer nieve artificial. También hay un Space Adventure que es como que de la NASA, tú puedes verlo del espacio. También hay una rueda de la fortuna, hay un Jurassic Park, hay un museo de cera, hay un museo de autos. Pero sin duda de todas las atracciones los más novedosos eran los fondiños y la cascada. Y terminamos el tour del día de hoy acá en esta plaza donde está la iglesia San Pedro, acá en Gramado. Sin duda alguna, Gramado es una ciudad mucho más bonita, es casi perfecta, bueno, es que literalmente es perfecta. Pero también sin duda Canela tiene muchas más atracciones que Gramado. Tiene museo de cera, bueno, tiene todas las cosas que ya vieron en el video. Y ustedes me preguntan ahora, Kevin, ¿vale la pena? Yo te digo que sí vale la pena, porque son cosas que uno le hace muchísima ilusión a uno, son cosas muy bonitas, muy divertidas, por lo menos la cascada estuvo súper que bonita, pero también hay que tener en cuenta que los precios son adaptados a Gramado, o sea, todo está sumamente caro. Yo soy sincero, yo les digo lo bueno y también les digo lo malo. Vale la pena, pero está todo demasiado caro, cosas que no tienen ningún sentido están demasiado caras. Y entonces hay que saber hacer el recorrido, por lo menos en bus. Ya saben que si compran arriba del bus o en las taquillitas esas de los buses tienen descuento. Si van a hacer los teleféricos, no vayan al parque este de donde el parque Caracol, o sea, la cascada.
porque desde los teleféricos se puede ver y entonces ahí te ahorra que nosotros no nos dijeron y no sabíamos eso y entonces gastamos en los dos, cosa que no era necesario. Entonces cosas como esas yo te sugiero que investigues bastante antes de hacer todo este recorrido. Sin duda vale la pena, pero sin duda también es demasiado costoso. Y digo que es costoso comparándolo con los salarios promedios de Brasil, por supuesto, porque no lo voy a comparar con el salario de una persona que vive en Europa y cobre 1.000 o 1.500 euros al mes. Eso no está en la mente de nadie, ni con un salario de Estados Unidos. Y bueno, gente, coméntame qué te pareció el tour de hoy, si crees que los precios son muy costosos, si crees que para tu salario los precios están bien, porque para los salarios de los brasileños sí creo que es muy costoso, pero si tú tienes un salario de Estados Unidos, de España o de otro lugar, no creo que sea costoso para ti. Entonces coméntame qué tal te pareció, deja tu like, si no estás suscrito suscríbete y nos vemos en un próximo video. Bye bye.